Al fallecer Julio César, Antonio, siendo entrenado militarmente con el ya fallecido y siendo actualmente el cónsul, él pues intenta agarrar el poder del Imperio Romano, ¿verdad? Sin embargo, llega Octavio, siendo el hijo adoptivo y sobrino de Julio César, reclamando el poder. Esto lo llega a realizar lo que es el 16 de enero del 27 a.C. Esto, al momento de él tomar el poder, él mismo se proclama, ¿verdad?, ante la sociedad como Augusto, siendo su traducción como el divino de su época. Su imperio duró de 40 años, desde el 27 a.C. hasta 180 después de Cristo, conocida como la Pax Romana, donde estuvo en una era de próspera tanto interna como externo. A medida que el imperio se expandía, las diferencias entre las élites provinciales y las metropolitanas se fueron suavizando mediante la romanización. Sin embargo, a nivel global, la sociedad tendió a polarizarse en grupos superiores e inferiores. Asimismo, las reformas y mejoras de las provincias incluían la construcción de infraestructura como carreteras, acueductos y edificios públicos, lo que facilitó el control y la integración de las provincias en el imperio. Estas reformas incluían la división de las provincias grandes en unidades más manejables y la creación de nuevas estructuras burocráticas. La economía del imperio se caracterizaba por su diversidad, abarcando la agricultura, la producción artesanal, el comercio y la explotación de recursos naturales. La riqueza podía provenir de diferentes fuentes y tenía un valor significativo en términos de honra y dignidad. La riqueza estaba estrechamente ligada al poder, tanto político como social. Los grandes propietarios y las élites controlaban la mayor parte del poder político, reforzando una estructura jerárquica en la que la riqueza era tanto una causa como una consecuencia del poder. La dinastía Flavia inicia con Vespasiano, reconocido por ser un buen administrador económico-militar. Sigue Domiciano, quien promovió la persecución de los cristianos también. Luego sigue la dinastía Nervo-Antonina, quienes fueron los que continuaron con la persecución de los cristianos, especialmente Nervo y Trajano. Adriano aportó reformas políticas. Antonino Pío fue quien le dio el nombre a esta dinastía. Marco Aurelio fue reconocido por ser un gran filósofo. Cómodo, su hijo, destruyó este gran legado. Sigue la dinastía Severana, inicia con Septimio Severo, quien fue un gran gobernador. Generó la estabilidad de las provincias. Su hijo Caracalla también llevó a cabo significativas reformas económicas y militares. Dinastía Constantiniana. Durante más de 50 años la dinastía de Constantino gobernó el Imperio Romano. En el 313 se promulgó el Edicto de Milán, garantizando la libertad religiosa a los cristianos. Tras la muerte de Constantino en el 337, surgieron disputas sucesorias generando incertidumbres por más de 3 meses. En el año 340, Constante derrotó a Constantino II, dividiendo el imperio, Constante en el oeste y Constancio II en el este. Sin embargo, en el año 350, una rebelión liderada por Magnencio de Galia cambió nuevamente la línea de mando imperial. La dinastía valentiniana estuvo compuesta por muchos problemas sucesorios luego de la muerte de Constantino. Quien ascendió al poder fue Valentiniano I y denominó a su hermano menor Valente como César. Ambos se destacaron por tener una buena administración durante su gobierno y por fortalecer el imperio. Durante la batalla de Adrianópolis en el año 378 murió Valente, marcando una crisis en el Imperio Oriental. La dinastía teodosiana fue liderada por Teodosio I en el año de 379 hasta el 395, tras la derrota de los sármatas y tras negociar la paz con los godos. Su gobierno se caracteriza por el Edicto de Tesalónica, el cual establece el cristianismo como la religión oficial del Estado, marginando y persiguiendo así cualquier rito pagano. La muerte de Teodosio también marcó formalmente la división del imperio entre Oriente y Occidente. La caída del Imperio Romano de Occidente. Fue un proceso largo y complejo que ocurrió del siglo III hasta el siglo V después de Cristo. Durante este tiempo, el imperio enfrentó una serie de crisis internamente tras la muerte de Alejandro Severo en el 235 después de Cristo.
El imperio entró en un periodo de caos militar, con diferentes generales luchando por el control. La corrupción y la mala administración también debilitaron el gobierno central, mientras que las provincias se volvían difíciles de controlar externamente. Las invasiones de las tribus bárbaras como los godos, vándalos y hunos establecieron sus propios reinos dentro del imperio, lo que debilitó el imperio. La separación de regiones como Galia, Hispania y Britania también contribuyó a la fragmentación del poder imperial. Finalmente, en el 476 d.C., el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, fue depuesto por Odoacro, líder bárbaro que se proclamó rey de Italia, marcando así el fin formal del imperio en Occidente. Por otro lado, el Imperio Romano de Oriente, también conocido como Bizancio, se estableció formalmente cuando el emperador Constantino trasladó la capital a Constantinopla en el 330 d.C. Bajo Justiniano I en el siglo VI, Bizancio tuvo su periodo de mayor esplendor, expandiendo su control sobre Italia, el norte de África y parte de la península ibérica. Sin embargo, a partir del siglo VIII, Bizancio comenzó a perder territorios ante las invasiones de lombardos y musulmanes. La conquista de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453 marcó el fin definitivo del Imperio Romano de Oriente y el comienzo del dominio otomano en la región.